16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas en México fueron privados de la libertad al inicio de la semana. El miércoles, un enfrentamiento armado en Chihuahua dejó 8 muertos y la explosión de un auto en Guanajuato lesionó a varios miembros de la Guardia Nacional. El jueves en Michoacán fue asesinado en su vehículo el ex líder de las autodefensas, Hipólito Mora. ¿Qué indica? ¿Qué nos dice este repunte de violencia por el que de nuevo se está cuestionando la estrategia del gobierno federal? Le agradezco a Eduardo Guerrero, director de Lancia Intelligence y analista en temas de seguridad, que me acompañe esta tarde. ¿Podría de alguna manera darnos algunas conclusiones, lo que estamos viendo en muchos puntos del país además? Mira, Gabriela, lo primero que debemos hacer es, digamos, mantener la cabeza fría, porque aun cuando hay muchos eventos escandalosos, no podemos derivar, digamos, de estos eventos que el país está en llamas, ¿no? O sea, en este país todos los días hay masacres, todos los días hay rafagueos a fachadas de negocios, se descubren nuevas fosas clandestinas. Son muchos los problemas que hay. Alrededor de 2.500 personas son asesinadas cada mes. Entonces, hay que entender cada uno de estos eventos en su propio contexto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Hipólito Mora, la manera como lo asesinaron fueron casi 1,000 balazos, según el presidente, y por los antecedentes que había, en donde había mucho encono de parte de comunidades en La Ruana, ahí en Buenavista, quejas de que se había apropiado de terrenos para sus huertos, había tenido enfrentamientos con otros grupos, lo acusaban de haber asesinado a jóvenes y de secuestrado a jóvenes. En fin, Hipólito, con todo el mérito que tuvo de liderar las autodefensas y liberar literalmente muchos municipios del yugo de los caballeros templarios durante 2013 y 2014, era un personaje polémico que generaba mucha animadversión en muchas zonas donde se presentaba allá en Michoacán. Se ve un componente de venganza en el asesinato, del encono que había contra él por muchos eventos que antecedieron a este asesinato, ¿no? En el caso de Michoacán, yo te podría decir que las cifras hablan de que es el estado que estos primeros 4 meses del año ha logrado la mayor disminución de ejecuciones, con 350 menos ejecuciones que los primeros 4 meses del año pasado. Entonces, en ese estado no se ve, digamos, una lógica de deterioro. En los otros casos que mencionaste, el de Chihuahua, por ejemplo, en el de Chiapas, no son las cosas como en Michoacán. Ahí sí, para que veas, hay una descomposición muy acelerada, sobre todo en Chiapas, en donde desde que empezó el fenómeno de la migración centroamericana y se colocaron ahí a 22,000 guardias nacionales a tratar de contener esta migración, se empezaron a generar organizaciones criminales muy violentas dedicadas al tráfico de personas, y empezó también a incursionar ahí el cártel de Jalisco. Y hemos tenido pues muchos eventos lamentables de asesinatos de migrantes, desaparecidos, han emergido nuevos grupos criminales de carácter indígena, ¿no? Tenemos a los monetos, en fin. Entonces, y el gobernador ahí es como invisible, nunca habla, nunca se expresa, nunca da opinión de nada. Entonces yo sí veo ahí, por ejemplo, un descontrol y una ingobernabilidad increciendo en el caso de Chiapas, ¿no? Ahora, a ver, Eduardo, pero al final del día lo que entiende la comunidad internacional, lo que entendería la ciudadanía, es que en ningún caso se justifica la manera en la que esta vendetta, si quieres tú, en el caso de Hipólito Mora, está expresada cuando se habla de más de 1,000 balas. Estamos hablando de niveles en los que me estás diciendo hay que reconocer y aceptar el México el México normal hoy día, que es un México violento, pero pedirte una, digamos, evaluación también de lo que dice hoy el presidente, la violencia heredada de sexenios anteriores y él rechazando de alguna forma que se le cuestione la estrategia de seguridad. ¿Qué dices tú? Bueno, ahí sí el presidente me parece que ya no tiene ningún pretexto
para tener estos niveles de violencia y este tipo de eventos cuando estamos en el 5º año de gobierno, ¿no? Claramente la estrategia que él impulsó ha fracasado. Él prometió una reducción muy considerable de los homicidios durante su administración. Llegó a decir que bajarían 50%, y la baja que tenemos ha sido de 10%, bastante modesta. Y además han surgido nuevos grupos en nuevas regiones y se ha generalizado un fenómeno de cobro de piso, de extorsión presencial, que ya es de carácter nacional y yo lo llamaría una epidemia, ¿no? De manera que, aunque ha bajado moderadamente el homicidio, tenemos la extorsión por los cielos y tenemos también fenómenos como los feminicidios y las desapariciones, que también están creciendo de manera acelerada. Entonces, sí, claramente el presidente me parece que se ha ensoberbecido en esta política de seguridad, no ha aceptado críticas. Me parece que él debió haber sido mucho más receptivo a las críticas y hacer cambios pragmáticos en la estrategia conforme se iba implementando. Sí. Y bueno, pues tenemos una estrategia que no funciona y vamos a cerrar este gobierno pues muy mal en materia de seguridad. Ahora, agreguemos a este cuadro, mi estimado Eduardo, lo que ha pasado, por ejemplo, en la Ciudad de México, este robo a gran escala en una de las zonas pues, de más pudientes, ¿no? Socioeconómicamente hablando, con mazos en una tienda ¿no? de relojes. En una zona donde uno asume que hay enormes medidas de seguridad. ¿Qué mensaje nos da esto como ciudadanos, a los turistas, a la opinión pública internacional? Mira, comparto tu indignación por el evento en una de las plazas comerciales pues, más importantes de la ciudad, pero ahí sí, por ejemplo, yo te podría asegurar que la estrategia que se ha implementado en la Ciudad de México ha sido literalmente un éxito rotundo en materia de seguridad. Han bajado los homicidios, ahí sí, para que veas, 50%. Se ha profesionalizado mucho la policía, y aunque sigamos teniendo problemas muy graves en algunas alcaldías como Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, los índices de violencia en otras han mejorado mucho, por ejemplo, en la Miguel Hidalgo, en la Benito Juárez. De manera que yo creo que sí debemos, digamos, reprobar este tipo de eventos, pero no podemos de ahí concluir que las cosas se están cayendo en la Ciudad de México, ¿no? Porque especialmente aquí, Gabriela, en la Ciudad de México, yo creo que ha sido la estrategia de seguridad que mejor ha funcionado en este gobierno, ¿no? Mira, más allá de la indignación que yo puedo expresar en la pantalla, que tengo el privilegio de tener pues la oportunidad de pasar contigo estos temas, el asunto de la normalización de este estado de las cosas es lo que me motiva a pedirte más el análisis, sobre todo en un momento en el que además hay campañas o eventos adelantados de campañas, en donde con una declaración parece que se cierra el desafío político de quienes están compitiendo por esa candidatura a la presidencia del lado de la oposición y del oficialismo, cuando en realidad uno se pregunta si lo que hay que aceptar y lo que tenemos que reconocer es que solos no podemos. No solo es el presidente cambiar su estrategia. ¿Hay algo más que haga falta? ¿Qué tienes que estar escuchando tú, Eduardo, en los próximos meses en vista del escenario que nos has descrito y de lo que hay que hacer? Mira, yo veo el problema de México tan grave, Gabriela. Yo veo al país como en una especie de arena movediza en donde cuanto más se mueve, más se hunde, ¿no? Y yo sí creo que debemos empezar a pensar en esquemas de cooperación internacional, sobre todo con Estados Unidos. Incluso he pensado en la posibilidad de que se empiece a impulsar un tratado de seguridad para América del Norte, donde empecemos a dialogar con con Estados Unidos y con Canadá, para que en unos 10, 15 años podamos estar firmando un tratado que homologue, por ejemplo, muchas leyes que aquí en México son completamente anacrónicas y además son un impedimento y un obstáculo para que las cosas mejoren, y obviamente también para que tengamos un intercambio, recibamos mejor tecnología, conocimiento, entrenamiento para nuestros policías y para el ejército. También necesitamos ayuda de algunos países latinoamericanos como Colombia o Chile, que tienen policías muy ejemplares.
o países europeos como Italia, que también durante muchos años tuvieron que lidiar con mafias extorsivas como las que hay en México, ¿no? Pero eso de cerrarnos y de no admitir también cooperación internacional, nos hemos estado peleando con los norteamericanos por muchos asuntos, desde la captura de Cienfuegos, que finalmente lo liberaron, y eso también entorpeció mucho la cooperación con Estados Unidos. Yo creo que ahí estamos perdiendo tiempo, como cuando también el presidente se engancha con muchos legisladores norteamericanos que andan haciendo campaña y que dicen locuras como que van a invadir México. Claro. Yo creo que es perder el tiempo, engancharse en esas discusiones, y deberíamos estar en una discusión mucho más constructiva de cómo podemos, unir fuerzas para enfrentar a este crimen que se ha vuelto pues un monstruo que ya no podemos controlar los mexicanos, ¿no? Y empezando por el reconocimiento de que eso no sería reflejo de debilidad o de fracaso, sino todo lo contrario, de una oportunidad. Y ahí, para cambiar cabezas en el ámbito político, tú sabes, Eduardo, más que yo, ese es el primer desafío. Como siempre, gracias por la oportunidad de tu análisis. No, encantado, Gabriela, con gusto. Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.